Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema de la materia de historia que se llama la libertad de imprenta. Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar con un tema muy interesante, en el que vamos a hablar sobre la importancia que ha tenido el trabajar en el manejo de las ideas, de expresar las ideas y las opiniones, y el hecho de que se considerara que es un derecho humano fundamental. Hoy nos dedicaremos a comprender cómo es que este derecho comenzó a ganar terreno en México durante la segunda mitad del siglo XIX. Aquella época fue muy importante para conquistar las libertades de las que disfrutamos hoy en día. Asimismo, otros derechos también trataron de defenderse durante esa época, como el de la libertad de pensamiento, para permitir que las personas pudieran adoptar cualquier creencia y forma de pensar sin riesgo de ser discriminadas o excluidas. De igual forma, se promovió el derecho a la educación laica y gratuita para permitir que más personas tuvieran acceso a una educación libre de la influencia de la religión. Esa fue una época en la que se conquistaron muchos de los derechos que hoy en día son base de la democracia en la que vivimos. Como recordarán, la democracia es un sistema de gobierno en el que el poder político lo tiene el pueblo, que elige a sus representantes mediante el voto, pero la democracia también es una forma de convivencia, donde las personas que son parte de la sociedad se interesan en el bienestar de todos y participan proponiendo soluciones para resolver los conflictos que les afectan, donde las decisiones se toman de manera colectiva, mediante la negociación, y donde cada quien siente la confianza para poder expresar su opinión y sus formas de sentir, porque sabe que entre todos va a existir un ambiente en el que va a haber respeto y la posibilidad de expresarse de manera adecuada. Es muy importante la libertad de expresión, porque es lo que permite que se manifiesten muchos de los puntos de vista para poder tomar decisiones en conjunto y así garantizar la libertad de expresión, ya que es muy importante en la democracia del país. Una sociedad democrática solo va a existir cuando todas las personas son libres de manifestar sus opiniones y cuando son capaces de resolver sus conflictos mediante el diálogo y la negociación. Construir una sociedad democrática era uno de los principales objetivos de los liberales en el siglo XIX, pero pues eso no fue una tarea sencilla, no fue nada que haya venido de un día para otro. La libertad de expresión tuvo que conquistarse con muchos esfuerzos porque todos los gobiernos estaban acostumbrados a practicar varias formas de censura para evitar que las autoridades fueran criticadas. A lo largo del siglo XIX existieron algunas leyes que limitaban mucho la libertad de imprenta, como la famosa Ley Lares de los tiempos de la dictadura de Santa Anna, pero también se crearon otras leyes de imprenta con menos restricciones que buscaron proteger la libertad de expresión. Este es el caso del Decreto del Gobierno sobre la Libertad de Prensa, una ley emitida durante el gobierno de Juárez al terminar la Guerra de Reforma, el 2 de febrero del año 1861. Para comprender mejor el tema, hay que revisar el documento detenidamente mientras analizamos su importancia. Uno de los cambios que viene en este documento es el siguiente. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos en cualquier manera. Ninguna ley ni autoridad puede establecer previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Lo que acabamos de leer es muy importante. Es por eso que se convirtió en su momento en un decreto seguro que significaba mucho para las personas de esa época. Fue un gran logro establecer que en la ley ninguna autoridad podía evitar que se publicaran las opiniones de la gente ni cobrar ninguna suma de dinero a cambio del derecho a expresarse. Imagínense que para poder hablar de lo que piensan primero tuvieran que pedirle permiso al gobierno o incluso que tuvieran que pagarle para poder tener autorización para hablar. Aunque no lo crean, con este tipo de restricciones llegaron a limitarse las libertades de imprenta y de expresión durante el siglo XIX, e incluso en otras clases pues ya habíamos hablado sobre el hecho de que había periodistas que en su momento fueron encarcelados en varias ocasiones por publicar críticas al gobierno, como en los casos de Ignacio Ramírez, apodado el Nigromante, y Fernando Zarco.
En esta época, muchos gobiernos veían las críticas como una amenaza para su estabilidad y por eso hacían todo lo posible por controlar las opiniones que se expresaban públicamente, incluso encerrar en la cárcel a los periodistas y escritores. Pues por eso que, por ejemplo, era lo que pasaba con los artistas que dibujaban las caricaturas políticas, como las que se publican en ocasiones en los periódicos. No sé si en alguna ocasión ya las hayan visto. De repente hacen así dibujos en forma de caricaturas de algún político y las ponen como una crítica. Es como hoy en día hacer memes en el mundo actual, pues es lo que hacemos, hacer memes de las situaciones en las que nos encontramos, en las que se enfrenta el país. Incluso pues podríamos hacer en este caso memes sobre política. En las clases, recordemos que durante el siglo XIX los periódicos eran el medio de comunicación escrita más importante y varios periódicos incluían caricaturas en sus páginas para expresar críticas a la autoridad. Además se sabe que los periódicos y las caricaturas llegaron a tener mucha difusión, porque aunque la mayoría de la población era analfabeta, era muy común que los periódicos se leyeran en voz alta ante grandes grupos de personas, y además las caricaturas circulaban como hojas sueltas, por lo que sus imágenes llegaban incluso a quienes no sabían leer. Ahora, ¿cómo creen que sería México si como ciudadanos no tuviéramos la libertad de expresar lo que sentimos, pensamos y queremos? Imaginen viviendo en un país así, sin libertades, donde algunas opiniones se censuran y otras solo se dejan circular de manera muy controlada. Sería algo bastante pesado, un ambiente bastante difícil de vivir, ya que sería muy parecido a una dictadura en donde te pueden quitar tus derechos de un momento a otro. Sería algo simplemente pues difícil de concebir, y es por eso que es tan importante como ciudadanía que todos defendamos nuestro derecho a expresarnos libremente y que construyamos un mundo donde haya espacio para todos los puntos de vista. Durante los primeros años del siglo XIX e incluso durante el virreinato, gran parte de la información se podía manipular fácilmente a favor o en contra de un gobierno, y es por eso que era necesario que existieran ciertas limitaciones, sobre todo en lo relacionado con las acusaciones personales, como cuando se incriminaba a alguien de algún delito sin tener ninguna prueba o de por medio. En esa época era prácticamente la palabra de una persona contra la de la otra. Entonces, no había pruebas o algo que fundamentara los argumentos de las otras, del acusado o del que acusaba. Entonces es por eso que se necesita ahora tener un argumento que nos permita apoyar nuestra opinión. Eso, pues, por ejemplo, es más común hoy en día con las redes sociales, porque así cualquier persona puede escribir y publicar lo que quiera. Por eso hay que usar las redes sociales con mucha responsabilidad. De este modo, cuando se dice, la libertad de expresión es una costumbre y es muy difícil conquistarla, pero también es muy fácil quitarla, ¿qué creen que signifique esa frase? Posiblemente querría decir que hoy en día vemos la libertad de expresión como algo normal, pues para nosotros no ha sido una lucha, como sí lo fue para los antepasados. Pero creo que también es importante la parte que señala que muchas veces deberíamos evitar decir cosas que puedan perjudicar a los demás. Por otro lado, se refiere a que a lo largo de la historia ha sido muy difícil ganar esta libertad y hacerla un hábito, pero que también estamos dispuestos a defenderla, pues ahora es parte de lo que sentimos que nos pertenece y de lo que le da sentido a nuestra vida en la sociedad. Para terminar, repasemos lo que hemos aprendido el día de hoy. La época de las reformas se comenzó a garantizar el derecho a la libertad de expresión. Así es, conquistar esa libertad de expresión era fundamental para construir la sociedad democrática que soñaban pues todas las personas de este país. Y analizamos una pequeña parte del decreto del gobierno sobre la libertad de imprenta expedido durante el gobierno de Benito Juárez en 1861. Espero que el video de hoy les haya gustado, les mando un saludo, cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego.